cumpliendo el papel de la sal como iglesia de Jesucristo. ¿Cómo se llama el título de esta mañana? Cumpliendo el papel de la sal como iglesia de Jesucristo. Este estudio que vamos a dar obedece a una preocupación que Dios ha puesto en el corazón de cada siervo suyo que es fiel a su llamamiento. No una preocupación solamente por ti, por mí, pero una preocupación por nuestra generación. Por eso lo que vamos a transmitir esta mañana tiene que ver con el transmitir la verdad de Dios a los que están naciendo de nosotros, que pasará con la generación que va a venir. Uno de los versículos más tristes de la Biblia aparece en el libro de Jueces, donde dice el Señor que después de la muerte de Moisés y de Josué y de toda aquella generación que vio las obras del Señor, se levantó una generación que no conocía a Jehová y se echó a perder el legado a la generación siguiente, porque la generación que vio cosas y vio maravillas y vio al Señor y su gloria en el Sinaí, definitivamente le fallaron a Dios, no solamente en su vida, pero también le fallaron en transmitir los principios sólidos de Dios a los niños, a los nietos, a los bisnietos. Y llegó un momento en que la generación perdió el rumbo respecto al Dios de sus padres. Esta mañana estoy preocupado al dar este estudio en el sentido bueno de que lo que vamos a oír de la palabra del Señor nos ayude a transmitirlo a la generación que viene, para que eso que tú eres no se pierda cuando el Señor te dé hijos y te dé familias. Hay un salmo que quiero que lo apunten, hacen su agendita o lo busquen, pero que se lo apunten, el Salmo 78 y versículos 5 y 7, donde la palabra dice, Salmo 78, 5 al 7, Él, esto es Dios, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Es importante que la generación que está surgiendo tome este versículo y diga: Señor, dame el gozo de que los míos tengan las palabras que tú me has dado a mí de la Biblia, yo las pueda llevar a ellos, las pueda vaciar en sus corazones. Nuestro Señor habló en el versículo que leímos esta mañana y le dice a su pueblo que nosotros somos la sal de la tierra. Lo vamos a repetir juntos: vosotros sois la sal de la tierra. Dígale a su compañero al lado, dígale: vosotros sois la sal de la tierra. La sal que se conoce hoy no tiene igual aplicación del contexto en que Jesús decía a la gente: ustedes son la sal. La sal, cuando Él la decía por sus palabras, en aquel tiempo que no había electricidad, no había manera de preservar lo corruptible, era un elemento generalmente usado no solo para darle como hoy sabor a los alimentos, pero la sal era un elemento que preservaba lo que era corruptible. Cuando el Señor dice entonces a su pueblo que nosotros somos la sal de esta tierra, está diciendo que la tierra como humanidad se puede corromper. Estaremos en esos días. Está diciendo que la naturaleza humana es inclinada a la corrupción. Está diciendo que el género humano como globo habitacional se puede corromper. Está diciendo que los valores morales se pueden deteriorar, pero que si la iglesia no pierde su sabor y hace su función de preservar lo que Satanás quiere corromper, Dios nos va a encontrar haciendo bien nuestra función de preservar los valores divinos sobre una tierra corruptible. Yo sé que todos diríamos amén si preguntáramos cuántos quieren cumplir esa buena función de ser preservadores de la moral, de ser preservadores. Oí un amén así como tan bajito. ¿Cuántos quisieran ser eso? Yo también quiero ser. Así que es un elemento de preservación,
Pero Cristo en este versículo advirtió que la sal tiene un problema, y es que la sal puede tornarse insípida. Y él dijo: si la sal se desvaneciere, si la sal pierde el sabor, ¿con qué la sal será salada?, pregunta Cristo. ¿Alguien tiene un invento para salar la sal? El Señor dijo que no, pero advirtió que pudiera pasar que la sal pierda su vitalidad como elemento preservador, y entonces el Señor dijo: no sirve más para nada si la sal pierde el sabor, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Oiga, cuando uno entiende eso a niveles de la Biblia, se da cuenta que lo que está diciendo es más o menos esto en la aplicación espiritual. Si una iglesia canta bien, adora bien, si una iglesia tiene danza, si una iglesia congrega muchas personas, si una iglesia es friendly, es amorosa, es cariñosa, si una iglesia diezma y ofrenda, pero no está cumpliendo su responsabilidad de hablar en contra de la corrupción, Cristo dice que esa iglesia no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mira a qué nivel el Señor somete a una iglesia que no habla contra el pecado, que no quiere ofender al pecador en el sentido de decirle por lo menos que es pecador, brindándole un camino de escape a hacerlo. Y el Señor dice que si la sal que somos tú y yo no cumplimos la función de preservar, ya dice el Señor, no servimos para nada. Hemos visto con dolor en estos días a personas callándose la boca, a pastores callándose la boca. El mundo no se calla la boca, la corrupción no se calla la boca, la homosexualidad no se calla la boca, el lesbianismo no se calla la boca, pero sin embargo la sal está callándose la boca, y el Señor dice que si nos callamos y no preservamos los principios morales, no servimos más para nada. En esta mañana Monte de Sión está sirviendo para muchos. Le damos gloria a Dios, porque estoy predicando un mensaje que tiene que ver específicamente con nuestro papel como sal, hablando en contra de la inmoralidad, hablando en contra de la corriente inmoral que pareciera que como río impetuoso se quiere llevar nuestra familia y convertirla en objetos inservibles, pero no lo logrará Satanás en el nombre del Señor. Hay un versículo que pueden apuntar, Mateo 24 y versículo 12, donde Jesús en Mateo 24, 12, anunciando los últimos días, Él dice: y por haberse multiplicado la maldad. ¿Sabe que la multiplicación como elemento matemático es el trabajo de uno con otro? La multiplicación es que 1 por 1 es 1, pero 2 por 2 son 4. Y el Señor está hablando mucho de la multiplicación de la maldad en Mateo 24, para advertirnos que en los últimos días, previos al tiempo en que Cristo aparecerá en las nubes para levantar su iglesia al cielo, previo al arrebatamiento de la iglesia, previo a la venida en gloria de Cristo a reinar después aquí 1000 años, previo a esos días, Él dijo: una de las maneras como les quiero advertir que el mundo se va a estar acabando respecto a la dispensación del evangelio, es que ustedes, mis discípulos, se darán cuenta, dice aquí la Biblia, que la maldad se va a multiplicar. Algunos de los que tenemos ya más de 40 años nos asustaríamos si nos hubiéramos despertado hace 40 años atrás viendo lo que el mundo está viendo hoy. Pero está ocurriendo lo que dijo Cristo, que la maldad se ha multiplicado. Y Él dijo: entonces el amor de muchos se va a enfriar cuando la maldad se multiplique. Pero hay un elemento que el Señor habló específicamente en ese mismo capítulo de Mateo 24, pero en el versículo 37. Y Cristo dijo allá: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y habló de que en esos días los matrimonios eran mixtos, no había moral para el hogar. Se casaban los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Esos no eran ángeles casados con mujeres. Los ángeles son asexuales. Era la generación de Abraham, la generación de la fe, casada con la generación de Caín. Era la generación de Set, el hijo de Adán y Eva en lugar de Abel. La generación de Abel, la generación de Set,
la generación de Dios casándose con la generación de Caín. Y eso trajo un diluvio universal cuando la ira de Dios se encendió y el mundo entero, dice la palabra por el libro de Pedro, pereció anegado en agua. Así que estamos en los días de la multiplicación de la maldad. Estamos en los días en que el matrimonio es con cualquiera. Hablo de los que no conocen al Señor, tiempos de Noé. Pero lo severo de por qué Dios me llamó a predicar este mensaje de sal esta mañana es la palabra de Jesús en Lucas capítulo 17 y versículos 18 y 19. Lucas 17, 18 y 19, cuando el Señor dijo: como en los días de Lot, así será también la venida del Hijo del Hombre. Por tanto, hoy vamos a hablar en este mensaje sobre los días de Lot. Yo quiero preguntar si los hermanos que ya saben un poquito más de Biblia saben que la humanidad está viviendo en los días de Lot. El Señor dijo entonces que los discípulos tenemos que tomar una postura como tomaron aquellos hombres de Dios en tiempos de mucha corrupción. Y Él dijo: la humanidad estará otra vez regresando no solamente a la multiplicación de la maldad, no solamente a los días de Noé cuando los matrimonios no tenían límite, sino que también la humanidad regresaría a los días de Lot. Y estoy hablando en un lenguaje cómodo para que los nuevecitos hermanos que llevan poco tiempo en la fe ahora comprendan a qué se refería Jesús cuando decía que la humanidad que iba a ver la venida de Cristo, o iba a estar aquí cuando Él viniera a buscar la iglesia al cielo, la humanidad sin Dios estaría en los días de Lot, y los cristianos tendríamos que ver horrorizados las escenas que veremos enseguida que la Biblia dice que Lot vio en sus días. Lo vamos a predicar, lo vamos a enseñar, pero específicamente no para criticar a los pecadores nada más, sino con el objetivo principal de hablarles a ellos de cómo pueden escapar de la corrupción y también cómo se debe manejar la iglesia en estos días. Hablo de la iglesia verdadera, cuando la iglesia vive rodeada de personas que viven haciendo lo mismo que hacían en los días de Lot, y cómo debe ser nuestra postura si es verdad que nos llamamos sal, nos llamamos la iglesia de Jesucristo. Este va a ser el marco en el cual vamos a enseñar la palabra esta mañana, descubrir el cumplimiento de aquella palabra que ustedes tienen ahí en Lucas, de que el Señor dijo: los días de Lot regresarán. Estamos ahora en los días de Lot. Lo hemos visto más que nunca en estos días. Y por aquí quiero comenzar a enfocar el mensaje, la enseñanza que vamos a dar sobre cómo la sal no debe perder el sabor si estamos en los días de Lot. Mi pregunta primera esta mañana es obligatoria. ¿Qué sucedía en los días de Lot, según la Biblia, que Cristo dice que la humanidad al final volverá a los días de Lot? La primera cosa que la Biblia acota de los días de Lot es lo que sucedía en una geografía principal, en una ciudad principal llamada Sodoma, que tenía 4 ciudades hijas más. La Biblia, como veremos después, habla de Sodoma y de sus hijas. Eran 5 ciudades de la llanura del Jordán. Y cuando la Biblia nos quiere remitir en este siglo XXI para comprobar que estamos en los días de aquellas prácticas que Lot tuvo que sufrir, tenemos que ubicarnos en la geografía primero. Era la ciudad de Sodoma y otras ciudades vecinas que se habían corrompido en una manera tremenda delante de Dios. Así que tenemos la ubicación, como en los días de Lot. Lot vivía en una ciudad llamada Sodoma. Esa es la ubicación donde el escenario de tanta corrupción comenzó a preocupar o comenzó a irritar a Dios en el cielo. Esa es la ciudad con la cual compara Cristo hoy día lo que está pasando en la humanidad. La segunda pregunta obligatoria es: ¿qué estaba pasando en la ciudad de Sodoma en los días de Lot? Y vamos a responderlo por la Biblia. El primer dato que la Biblia entrega sobre lo que estaba pasando en esos días se llama depravación. En la ciudad de Sodoma y en los días de Lot, el hombre se había depravado. Permítanme citar la Biblia, si lo pueden marcar. Ahora sí quiero que busquen la Biblia, la abran, la vean en las citas que voy a entregar para que marquen el texto bíblico. Génesis
capítulo 13 y versículo 13. Ahí fácil de encontrar. Génesis capítulo 13, versículo 13. Cuando lo encuentren me dicen un fuerte amén al Señor. Gracias. Dice Génesis capítulo 13, versículo 13. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Lo puedes repetir ese versículo fuerte en su Biblia? ¿Cómo dice? Los hombres. Ahora, ese es el dato que entrega. Ya tenemos la ciudad, tenemos cómo eran los hombres. Y ahora la Biblia comienza a desgranarnos un poquito más debajo algunos de estos males. Estos hombres eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Si leyéramos hasta allí no teníamos buena información todavía de qué estaba pasando. Nada más tenemos la ciudad, tenemos los hombres depravados, pero ahora la Biblia sigue entregándonos datos horrorosos de los días de Lot y de Sodoma y de los hombres malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Mire Génesis 18. Estoy yendo despacio porque cuánto me interesa que lo puedan tener en la Biblia, remarcarlo, darle un círculo al texto, marcarlo en su Biblia. Dice Génesis capítulo 18 y el versículo 20. En esa porción le dice Dios a Abraham, el pecado, si lo lees fuerte conmigo, ¿qué dice? El pecado de ellos lo lees fuerte conmigo. Se ha agravado, al final dice, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Quiero que marque eso con cuidado, la última parte del versículo que dice, el pecado de ellos. ¿Cómo le pasó el pecado de ellos? Se había agravado. Cuando un paciente llega al hospital le dicen, bueno, está más o menos, y los médicos califican de cuidado, o sea, merece un cuidado. Pero si se complica, dicen, ¿está ahora cómo está ahora? Está grave. O sea, el pecado de Sodoma comenzó a ser más o menos, pero la Biblia acota en ese versículo de Génesis 18:20, la parte B, que el pecado de ellos se había, diga fuerte, ¿sabía qué? Agravado. ¿Y agravado en qué manera? Si dice que se había agravado en extremo, no estamos hablando nada más de la sala de terapia intermedia. ¿De qué estamos hablando en el hospital? De la sala intensiva, cuando el paciente está en estado crítico. Quiere decir que la Biblia nos enseña ahora un poquito más ampliado que en Sodoma, en cuyos días dice Jesús que está la humanidad hoy día, el pecado no solamente era pecado y por serlo ya era malo, sino que se había agravado, y después añade, se había agravado en extremo. Eran extremadamente graves pecadores aquellas personas de Sodoma y Gomorra. Hay una información adicional que Ezequiel, el libro de Ezequiel, si lo pueden hojear en su Biblia, nos añade. Busque Ezequiel para que lo marque también. Ezequiel capítulo 16 y versículos 49 y 50. Ezequiel 16, 49 y 50. ¿Están ahí conmigo? Yo creo que la Biblia dice allí, he aquí, diga fuerte, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Qué dice la palabra de la maldad de Sodoma? Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Miren cómo habla de Sodoma y las hijas. Sodoma, la ciudad principal, y otras 4 ciudades hijas de Sodoma. Una de ellas parece que era Zoar, la ciudad que Lot pidió que Dios no la consumiera para esconderse en ella. Abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Aquí habla Dios, y dice Dios, y cuando lo vi, las quité. ¿Lo leyeron? En otras palabras, el Señor tuvo que quitar esas ciudades, porque la abominación era tan grande delante del Señor que los ojos santos del Señor no aguantaron más mirar lo que estaba pasando allí. Voy a hacer una pausa para decir, una de las cosas que la iglesia debe saber en estos días
es que si estamos en los días de Lot, y en los días de Lot la ira de Dios se irritó, es bueno que la humanidad justifique a su Dios cuando juicios divinos azoten esta tierra. Porque estamos en los mismos días en que Dios hizo un juicio de castigo, y veremos después qué tipo de castigo dice Pedro que hizo. Aquí dice que las quitó, y ustedes saben de qué manera las quitó. Quizás adelante lo encontremos. Mire cómo estaba Sodoma. Hay un poquito más. Abra ahora Lucas 17 y versículos 18 y 19. Este es Lucas, el tercer evangelio: Mateo, Marcos, y llegamos a Lucas. Y en Lucas 17, versículos 18 y 19, Cristo dijo las características de los días de Lot. A ver si lo encontraron en su Biblia. ¿Cómo dice ahí la Biblia? ¿Qué dice así? Perdón, 28 y 29. Gracias, Hasi. Lucas 17, 28 y 29. ¿Qué dice allí? Dígalo fuerte, ¿qué dice allí? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Siga un poquito más. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. En otras palabras, vino un aguacero sobre Sodoma, Gomorra y las ciudades hijas. Si hubiera un aguacero de esos ricos que cae aquí en Miami o en nuestros países de verano, que es rico, primavera. Pero qué tremendo que dice que lo que llovió por la ira del Dios a quien estaban provocando. Dígame fuerte qué elementos químicos dice que llovió. Cuando el agua cae, nos deja un pedacito de tierra seca y cae así una gotica y hay otra a 8 metros. Cuando dice que llovió, significa que hubo un juicio en que no quedó nada que no fuera empapado de estos elementos químicos. Dice Jesucristo, entonces Dios sacó a Lot de allí, igual que va a sacar la iglesia y llevársela para las bodas del Cordero cuando Cristo venga por la iglesia. Y entonces va a pasar que juicios terribles van a venir sobre esta humanidad. Y hay también fuego y azufre en la gran tribulación, como Apocalipsis explica. Pero lo que quiero decir, hermano, fundamentalmente es esto. Sodoma y Gomorra estaban haciendo pecaminosidades terribles, y en vez de ir a arrepentirse, lo que estaban haciendo era comiendo, bebiendo, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mire, si los pecadores que están caminando por las calles esta mañana sin Cristo supieran lo que les espera, si lo supieran por revelación, ellos no siguieran andando en sus carros. Ellos se pararían y llorarían delante del Señor. Hay pecadores en orgías que hacen fiesta y comen y beben como si acaso no hay juicio. Así estaban ellos. Dice Ezequiel, leímos ya, que estaban llenos de ociosidad. Comían por comer, plantaban, edificaban, todo iba bien, porque no sabían que había un Dios. Y lo leímos esta mañana en Génesis, que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Posiblemente en los estatus, como ellos mismos medían la justicia, no estaban haciendo nada malo. Usted encuentra hoy en la televisión a personas defendiendo lo que ellos creen que es correcto, porque lo que están haciendo para el estatus de justicia que tienen ellos, no están haciendo nada malo. Pero dice que mientras los hombres de Sodoma pecaban y hacían ociosidades y cometían pecados que ahora veremos los peores cuáles eran, dice la Biblia en Génesis que estaban haciéndolo contra Dios. O sea, no importa que el hombre no sepa lo que está haciendo, no importa que el hombre no tenga estatus de justicia propia, la Biblia dice que todo pecado es contra Dios. Importante que esta mañana como sal sepamos, cuando vamos a comportarnos, puede ser que nadie me esté viendo, pero yo estoy, si la persona está pecando con otro o con otra, o está haciendo algo con sus manos o sus ojos o su mente o su cuerpo, pero es bueno que repitamos que el pecado que el hombre hace horizontalmente, también lo hace verticalmente, lo está haciendo contra Dios. Y otra vez dije, nadie se asombre si juicios terribles azotan a este país. Gracias por el silencio,
porque yo lloro al decirlo. Un pastor que Rafael Mendoza conoce, llama mucho, el hermano Diego Pernas, habló hace poquito conmigo y me dijo: una cosa es que en el país haya pecado, y ya eso es bastante. Y otra cosa es cuando el gobierno legaliza el pecado. Cuando el gobierno federal legaliza el pecado, entonces ya no solamente es que los hombres están pecando e irritando la ira de Dios y pecando contra Dios, pero cuando el gobierno, porque Dios trabaja en base a la autoridad. Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer, y también Cristo es cabeza de la iglesia. Todo lo que es Dios trabaja a niveles de autoridad. Cuando la autoridad legaliza el pecado, entonces el país que lo hace, el gobierno que lo hace, tira una maldición encima de los ciudadanos. Porque la ira de Dios se va a irritar mucho más cuando los gobiernos, quienes sean, legalizan lo que la Biblia dice que para Dios es abominación. Es muy importante que esta mañana, a pesar de que hemos danzado, hemos gozado, ahora nos pongamos serios aquí y digamos: nadie se asombre, todo el mundo que conoce la Biblia justifique a Dios. Si la ira de Dios se enciende, como quiera, Dios siempre va a salvar a los que son suyos. Como quiera, cuando la ira se encendió en Sodoma, Dios sacó a su gente para afuera. ¿Cuántos dicen aleluya? Como quiera, si nos morimos, para el Señor morimos. Poquitos amenes. Como quiera, cuando dice Apocalipsis 3 que viene la hora de la prueba, dice: pero yo a la iglesia verdadera la guardaré de la hora de la prueba. Pero es bueno que la iglesia, denle un aplauso al Señor si lo cree. Es bueno que la iglesia verdadera diga: Señor, te justifico. Te justifico, está justificado. Los gobiernos te han irritado. Los gobiernos han dicho: no hay problema, haya libertad para todo hombre que peque. Y lo incorporamos aquí y allá. Y eso sí que es peligroso, porque hace un poquito más inminente la ira de Dios sobre un país. Hay una cita más que nos dice cómo estaba Sodoma, cómo estaban la gente de Sodoma. Búsquelo al final de la Biblia. El libro de Judas. Eso está antes de Apocalipsis. Márquelo en su Biblia, lea la Biblia, marque la Biblia. Quiero que se lleven esta conferencia para que se la digan a los hijos, a la generación venidera, para que les muestren versículos bíblicos a su generación. Dice Judas, el penúltimo libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 7. Dice Judas 1:7. Cuando lo tienen me dicen un fuerte amén. ¿Cómo dice Judas 1:7? Fuerte. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, y ahora lo voy a decir despacio, he ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y una de las cosas que Judas añade a todo el ingrediente de cómo estamos en los días de Lot, y estamos mirándolo cómo estaban allá, para que los adolescentes en la escuela no se dejen confundir, es que dice Judas allí en la Biblia que en Sodoma, en los días de Lot, cometían vicios contra naturaleza. Y está hablando obviamente del pecado horrible de la homosexualidad. Estaban haciendo pecados contra naturaleza. Dios estableció algo que enseguida veremos, no me adelanto a la palabra. Y ellos hacían cosas que eran contra la creación de Dios, eran contra el diseño original de Dios. Y me preocupo cuando dice aquí Judas que ellos, la gente de Sodoma que vivían en esos pecados, dice que ellos sufrieron el castigo del fuego eterno. En otras palabras, cuando la lluvia que ya vimos ahorita comenzó a caer, el versículo da a entender que nadie se pudo arrepentir. Porque el aguacero de fuego y azufre no fue dicho por los meteorólogos de Sodoma en la televisión local. He visto en el radar que viene una bola de fuego y azufre para los pecadores. Eso no fue avisado. Dios nada más le avisó a su gente, a Abraham su gente, y Dios sacó a Lot su gente. Pero los pecadores seguían en sus vicios. No tengo tiempo de citar en esta mañana un libro histórico, curiosamente, que la Biblia habla de ese libro llamado Jacer. Después otro día voy a decir el libro de Jacer,
que Josué y Samuel lo citan como un libro histórico. Y el libro de Jacer, un libro paralelo de todo el Antiguo Testamento casi completo, escrito por un hombre llamado Jacer, que significa justo. A lo mejor era Lot y los continuadores de esas crónicas. No sabemos quién lo escribió. Es un libro que repite textualmente casi idéntico a lo que la Biblia revela en Génesis y ahora en Judas, que de pronto un aguacero de fuego y azufre cayó, y dice la Biblia que los que quedaron atrapados en el aguacero de Dios por esos vicios contra naturaleza sufrieron el castigo del fuego eterno. En otras palabras, sus almas se fueron para el infierno. Me da tristeza cuando veo gente que se muere en el pecado y después viene la gente y lo mandan para el cielo. Pero la iglesia sabe que eso no es verdad. La iglesia sabe que esta gente que estaban en Sodoma, cuando el juicio de muerte cayó, dice la Biblia que se fueron al fuego eterno. No hubo escapatoria. Entonces usted oye por allá, yo también oigo por acá, que liviano, la iglesia católica es muy culpable en eso. Alguien se muere en el pecado, alguien se muere de súbito en el pecado. No queremos decir que en el último instante la persona no pueda clamar. Si la persona muere de tiros de bala, por ejemplo, y tiene unos minutos antes de morir y tenía la palabra sembrada, ¿quién quita que en ese momento clamó? Qué bueno que hubieran clamado, ¿verdad? Pero lo que decimos es que si el juicio cae y una persona muere sin arrepentirse de pecados y de vicios que se llaman en la Biblia suya y mía vicios contra naturaleza, dice que se van al fuego eterno. Yo quiero repetirlo aquí esta mañana en la Biblia. ¿Qué hicieron estos hombres de Sodoma que leímos que eran malos y pecadores contra Jehová? Un día antes, ¿qué estaban haciendo según la Biblia ellos? Un día antes de que la ira de Dios les cayera encima y los llevara eternamente al infierno. ¿Qué estaban ese día antes haciendo? Vea para que lo vea la Biblia. Génesis capítulo 19 y versículos 4 y 5. Génesis 19, versículos 4 y 5. Yo quiero que todo el mundo lo busque en la Biblia. Génesis 19, versículos 4 y 5. ¿Qué dice ahí? Así, rodearon. Génesis 19, 4 y 5. Ahora, párese un momentico ahí. Antes de leer Génesis 19, 4 y 5, escuche qué problema había, qué entorno había. Dos ángeles del Señor habían bajado del cielo a hablar con Abraham y advertirle. Abraham había orado al Señor, como veremos después, para el perdón de Sodoma si había entre ella, aunque sea 10 justos. Pero ahora estos ángeles han llegado a la casa del sobrino de, dígame, ¿de quién? De Abraham. ¿Cuál era su nombre? Lot. Y le han avisado: Lot, vamos a destruir a Sodoma y a Gomorra. Por favor, saca tu persona, tu esposa, tus 2 hijas y tus 2 yernos, sácalos, porque no vamos a hacer nada de juicio hasta que ustedes salgan. Ahora, lo que vamos a leer ahora en Génesis 9, 4 y 5 es que cuando los ángeles de Dios, que aparecieron obviamente como seres humanos, se corporizaron, tomaron una figura de pronto y parecían seres humanos. Los ángeles pueden tomar figura humana cuando ellos quieran o Dios lo permita. Y ahora, como 2 hombres, pero eran 2 ángeles, llegaron y se ubicaron dentro de la casa del hombre y su familia, a la cual quieren salvar del juicio inminente que Dios, irritado, iba a hacer contra quienes cometían pecados contra naturaleza y otros vicios que leímos hoy aquí en la Biblia. Entonces dice aquí la Biblia, dígame qué dice la Biblia ahí, fuerte: rodearon la casa. Marque eso con el marcador, por favor, lo que le voy a decir. Rodearon la casa. ¿Qué significa rodearon la casa? ¿Le hicieron un qué a la casa? ¿Le hicieron un qué? Le hicieron un círculo, un cerco a la casa ¿de quién? De Lot. Los hombres de Sodoma rodearon la casa a los hombres de la ciudad. Los varones de Sodoma, ellos, no las mujeres, los varones. Dice, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Pueden medir un poquito con esas palabritas qué nivel de corrupción había en Sodoma? Que los hombres que practicaban vicios contra naturaleza, dice que se juntaron, y a lo mejor los niños no estaban todavía embarrados del pecado, pero dice que los juntaron a ellos también. Todos los varones de Sodoma los juntaron y le hicieron un cerco a la casa de Lot. Todo el pueblo junto, desde el más joven hombre hasta el más viejo hombre, y llamaron a Lot y le dijeron, dígame fuerte qué le dijeron a aquellos pecadores a Lot: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche?
sácalos para que los conozcamos. Entonces, ahí tenemos un poquito de dato del espíritu de homosexualidad que había en Sodoma, que los hombres de la ciudad trajeron a todo varón a la puerta, a la casa de Lot, y dijeron: hay dos hombres extranjeros que entraron allí. Te damos una orden, te damos como un ultimátum: saca a esos dos visitantes extranjeros, pensando que eran seres humanos, para que lo conozcamos. El original en que la expresión los conozcamos aparece no es verlo face to face, era conocerlos sexualmente. ¿Tendría razón Dios en enviar fuego y azufre? ¿Tendría razón? Y ellos respondieron cuando dice que lo dijo: no, escuchen esto que hizo Lot. No tengo tiempo porque esto es muy fuerte, pero Lot hizo algo que era una cultura de la época. No tengo tiempo, pero el libro de Jacer cita rápido que en el valle del Jordán, en que estaba Sodoma, 4 veces al año había una fiesta de orgía en que los hombres, esposos y padres, se intercambiaban las esposas respectivas y las hijas. 4 veces al año, dice el libro de Jacer histórico, repito, citado por Josué y por Samuel. Y dice que hacía 4 festivales al año para intercambiarse las esposas unos y otros y las hijas, sin que se pusieran bravos esposos y padres. Entonces ustedes están mirando un drama. Entonces Lot hace algo de la cultura corrompida. Dice: mire, los hombres que están aquí no los voy a sacar. Pero dijo: yo tengo 2 hijas. Imagínense cómo la cultura había dañado a este hombre, que al defender ángeles, los que están afuera no saben que creen que son humanos. Le voy a sacar a mis 2 hijas vírgenes, dijo Lot a ellos: hagan con ellas como les pareciere, pero a estos 2 ningún daño le hagan. Y los hombres de Sodoma, que no estaban buscando muchachas, le dijeron un poquito más abajo ahí, y ellos respondieron: quita allá. No sé si lo pueden ver, que versículos así. Quita, el 9, quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Y le dijeron a Lot: ahora te haremos más mal que a ellos. Y la Biblia dice: y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Quizás nunca hemos visto en la Biblia detalladamente el tipo de maldad que había, no solamente en el valle 4 veces al año, sino la manera como el día antes de que la ira justificada de Dios cayera con gente que no se querían arrepentir. Porque si el pecador se arrepiente, Dios lo perdona del pecado que sea. Lo veremos enseguida. Y se arrepiente, la sangre de Cristo lo cubre. Y se arrepiente, hay misericordia gratuita de Dios para la persona. Entonces, ustedes saben qué pasó al final. Los ángeles, que no eran varones humanos, extendieron la mano, alaron a Lot para adentro, y dice que hirieron con ceguera a los hombres pervertidos de Sodoma, que querían dormir con los visitantes extranjeros, supuestamente como ellos lo veían, y se fatigaban buscando la puerta. Y en esa ceguera, por juicio a ellos, Lot salió. Los yernos no se dieron por entendido, se quedaron en la candela. Y él salió, él, su esposa, media incrédula, y las 2 hijas, no correctas tampoco delante de la justicia de Dios. Pero ellos 4 pudieron escapar. Y cuando escaparon, y Lot pidió una ciudad, Zoar, que esa no fuera quemada, para esconderse allí. Dice: cuando de pronto el fuego de Dios cayó en Sodoma y Gomorra y los destruyó a todos. Según la Biblia, la homosexualidad convierte a los hombres en malos y pecadores contra Dios en gran manera. Que los valientes digan amén. Amén. Dejemos otra vez que la Biblia nos responda a esta importante pregunta. Miremos el diseño divino del matrimonio para que vean por qué es que la Biblia habla del pecado de homosexualidad como un pecado grave que se agrava delante de Dios. ¿Por qué dice Judas que es un pecado contra naturaleza? No tengo permiso para dar ninguna opinión propia. Lo que estoy nada más haciendo es citando la Biblia en la cual creen los cristianos.
Dice la Biblia, la palabra del Señor en Génesis, cuando Dios formó al mundo. Génesis capítulo 1 y versículos 27 y 28. Génesis 1, 27 y 28. Dice la Biblia, para que comparemos por qué este pecado es abominable, porque rompe un patrón. Él rompe el diseño divino del matrimonio, rompe lo que Dios formó en la creación. Y dice Génesis 1, y creó Dios al hombre a su imagen. Ahora, yo voy a dictarle unas palabritas que están ahí. Y quiero que las palabritas que voy a dictar las subrayen amarillo, y si no tiene amarillo, con el lapicero. Esto que le voy a decir. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios. Ahora subraya esto. Varón y hembra los creó. Entonces, por creación divina, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y después sigue diciendo el versículo. Y los bendijo Dios. ¿A quiénes bendijo Dios? ¿Se puede predicar aquí este mensaje en Monte de Sion? ¿Ustedes están aquí? ¿Están aquí de verdad? ¿Se puede predicar esto en Monte de Sion? No solamente que se puede, que estamos obligados a decirlo. Y voy a decir una palabra aquí, hermanos, muy normal. Los mismos inconversos descaracterizarían a los cristianos si los cristianos ahora comienzan a cambiar de opinión sobre cosas que hasta los inconversos saben que los cristianos hemos creído toda la vida. El país sabe que los cristianos no aprueban el matrimonio entre un hombre y un hombre. El país sabe eso. Gracias por ese amén. Ahora miren, dice, y los bendijo Dios. ¿A quiénes los bendijo Dios? Fuerte, ¿a quién los bendijo Dios? A la primera pareja entre un hombre y una mujer. En otras palabras, donde único la bendición de Dios está garantizada en una pareja de matrimonio, es entre un hombre y una mujer. Dios bendijo el matrimonio entre Adán y Eva, entre el varón y la varona. Sigan conmigo. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Por qué entonces la homosexualidad es un pecado contra el diseño de Dios? Porque en la unión homosexual no hay reproducción humana. Entonces dice aquí, yo los bendijo a ustedes, al varón y a la mujer. Y ahora les mando, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y sojuzgadla. El único diseño biológico para que la humanidad se reproduzca es en el matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer. Si no, se lo preguntan a Giovanni y a Julie. ¿A quién le dijo Dios estas palabras, fructifíquense y multiplíquense? A una pareja, a Adán y Eva, entre un hombre y una mujer. Y dice más abajo la Biblia, verso 31 creo que es, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. En otras palabras, para Dios, eso también subrayenlo, para Dios lo único que es en gran manera bueno en la unión matrimonial es la unión entre un hombre y una mujer. Gracias porque somos la iglesia evangélica de Estados Unidos. Gracias porque somos el pueblo de Dios. Por si me están grabando, amamos a los homosexuales. Amamos a las lesbianas. Amamos a los gays. Amamos al borracho. Amamos al delincuente. Los queremos. Les queremos amar, los queremos traer a la iglesia, les queremos hablar del amor de Jesucristo. Les queremos decir a los homosexuales que ellos son importantes para el corazón de Dios como personas. Les queremos decir a las lesbianas que tienen un alma linda que salvar, que Cristo murió por ustedes en la cruz del Calvario, que derramó su sangre para, si ustedes creen en Él, se puedan salvar eternamente. Esta iglesia no es homofóbica. Estamos predicando para bien de la familia, demostrando por el libro que hemos creído toda la vida, que es la palabra de Dios, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Aleluya, gracias por su ánimo. Ahora, escuchen este detalle, porque esto que voy a decir es muy importante para que todo el mundo lo subraye, lo anote, lo tenga.
Cuando la Biblia nos describió ahora en Génesis, al comenzar este estudio, que ellos en Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, la Biblia justifica por qué ese pecado de homosexualidad la calificaba a los que lo cometían como malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Estoy nada más citando la Biblia. Es que ese pecado era contrario a la creación de la mujer como esposa del hombre. Vayan al texto. Génesis capítulo 2. Qué alegría me da ver la gente con su Biblia, marcando la Biblia. Que viva la Biblia, que viva la palabra de Dios. Génesis capítulo 2 y versículos 21 al 24. Ahora el capítulo 2 amplía mejor lo del capítulo 1. Dice Génesis 2, 21 al 24. Arnel, ¿qué dice? Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Dijo entonces Adán, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. esta será llamada varona, porque del varón fue. Digan amén si lo recibieron. ¿Lo marcaron ahí, por favor? Ahora subrayen esto de ese versículo. Y mientras miren el versículo primero, creo que es el 21, ¿verdad? Dice, y mientras este es femenino o masculino, dígame rápido. Ese es masculino, dígame sí o no. Dormía, ¿quién era este? Adán. Dios tomó una, subraye y subraye una, para que vea cómo está en la Biblia, una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar, y de subraye femenino, que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Alábele si puedes. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta, subraye esta, femenina, ella, Eva, esta será llamada, subraya esa última A, llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre, vamos a repetir esa palabra en voz alta, por favor, somos sal de la tierra. Diga, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Alábele si puede. Alabe a Dios por el matrimonio. Alabe a Dios por el matrimonio. Alabe a Dios por el matrimonio. ¿Sabes por qué tengo que decir esto? Porque está en la Biblia. Y yo fuera un pastor hipócrita si yo me callo la boca ahora, yo no fuera realmente un hombre de Dios, sino yo que soy nada, pero los que están aquí que son mucho más que yo en el Señor, también tuvieran que abrir la boca y decirlo, porque esta es la Biblia que por generaciones la iglesia ha predicado. No 2000 años de historia evangélica, no, por 6000 años de historia humana, desde Adán hasta hoy, más o menos hay 6000 años. Hubo 4000 años de Adán a Cristo y hubo 2000 más o menos de Cristo a este día, más o menos. Tenemos por 6000 años los creyentes en el Yavet, en el Jehová, en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Por 6000 años sin fluctuar, los creyentes en la ley de ese Dios han dicho que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Perdóneme que faltó algo, hay que subrayar. Dejará el hombre a su padre. Hay también que subrayar ese. Levánteme la mano, por favor. No me levante la mano, que esa pregunta es muy fea. Iba a preguntar quién aquí nació de 2 hombres o de 2 mujeres. Ninguno. No hay. Gracias a Dios que ese, no hay que decir ese amén. ¿Sabe qué? Dejará el hombre a su padre otra vez. Y ese hombre que nació de un hombre y una mujer se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ahora, como estaba investigando esto en la Biblia, porque ustedes ven que nada más estoy diciendo la Biblia, no estoy diciendo nada más aquí ningún libro filósofo, ni un criterio personal de un pastor. Estoy diciendo lo que la iglesia ha creído por generaciones, por milenios. Me asombré en mi estudio de que en el reino animal no existe la homosexualidad. Qué inteligentes son los animalitos. Los animales no son gay.
en forma natural obedecen las leyes de Dios en una forma que nos asombra. Mire que el gato se parece a la gata. Yo no puedo preguntarle al gato cómo conoce cuál es la gata. ¿Usted se ha preguntado alguna vez cómo el gato conoce cuál es la gata? Pero obviamente los gatitos salen de un gato y una. Oye, ¿cómo se parece un perro a una perra? Pero el perro se da cuenta cuál es la perra. Cómo se parecen los animales, casi siempre parecidísimos en la figura física, pero Dios ha puesto una ley en todo lo que es natural. Vayan captando por qué Judas dice que estos vicios de homosexualidad son vicios contra naturaleza, porque la creación misma obedece las leyes de Dios de que lo macho es con la hembra. La creación lo obedece. La creación irracional lo obedece. Cuanto más la creación racional que es el hombre. Permítame volver a decir que Dios ama a los que no tienen esta palabra. Y Dios ama al pecador. Voy a volver a decir aquí que si alguien que está en este pecado se siente aludido, me siento bien, porque lo que queremos es que la persona entienda estos principios, conozca estas verdades. Me voy ahorita a asombrar cuando le diga a ustedes que en la iglesia bíblica hubo personas que fueron sacadas de ese pecado y Jesucristo los perdonó y los lavó con su sangre. Ahora miren un momentico lo que les quiero que lo vean por la Biblia. Las parejas animales, cómo respetan las leyes de matrimonio entre varón y mujer. Génesis capítulo 6 y versículo 19. ¿Están contentos por su Biblia? Qué linda es la Biblia. Quiero cumplir bien mi deber esta mañana como representante de la palabra de Dios que soy. Nada más como eso. Génesis capítulo 6 versículo 19. ¿Están ahí? Así, ¿y de todo lo que qué? Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca. Dios hablando con Noé sobre el arca, ¿se acuerdan? Para que tengan vida contigo, macho. Subraye rápido, por favor. Ahora se van a asombrar, Macho y hembra. Esta es la orden del diseño del arca de salvación. Macho y hembra. Ahora mire Génesis capítulo 7. Y Génesis capítulo 7 versículos 1 al 3. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú, están ahí conmigo, y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Ve la correspondencia de una hembra para un macho allí en los animalitos. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho, y otra vez dice, y su hembra. También de las aves de los... ¿Lo sobregaron, sí o no? También de las aves de los cielos 7 parejas. Repítalo. Macho y su hembra. Y ahora explica ese bendito capricho de Dios de que el macho se llegue a la hembra en el mundo animal. Dice esto: para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Bendita sea la palabra de Dios. Bendita sea la palabra de Dios. Bendita sea la palabra de Dios. En otras palabras, si los animalitos fueran se juntaran un varoncito con un varoncito, un machito con un machito, los animales, la especie se terminaría. Dijo Dios: ponlo de 2 en 2, macho y su hembra, para conservar la especie sobre la faz de la tierra. Cuando Noé fue a ejecutar estas órdenes, dice Génesis capítulo 7 y versículos 8 y 9. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se sobre la tierra, de 2 en 2 entrarán con Noé en el arca. ¿Cómo dice ahí? Macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Vayan un poquito más abajo ahora cuando Noé va a hacer las cosas como dijo Dios. Versículo 15 de Génesis 7, versos 15 y 16. Vinieron pues con Noé al arca, ¿están ahí conmigo? De 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho, qué maravilla, y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró
la puerta. En otras palabras, todo lo que entró al arca era matrimonio heterosexual, matrimonio animal entre machos y hembras, y había en el arca 4 matrimonios humanos. ¿Quiénes eran los 4 matrimonios humanos que dice la palabra que estaba en el arca? Olvin, Loami, Lester, Zulma, Arnel y María Isabel, y Giovanni y Giovanni, y mi hermana Juliet. También estaba Dagoberto y la hermana Yamilé, Manei y Noemí, Carlos y su querida esposa, la cantante, aleluya, mi hermana. Ahí estaba la hermana Melvis y su querido esposo, todo despeinado. Hijo, te amo. Ahí estaba cada uno. Y dice que no era en ellos, era que dice que estaba Noé y su mujer, Sem y su mujer, Can y su mujer, Jafet y su mujer. Dijo Dios a Noé: entra tú y tu mujer en el arca, y tus 3 hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Había 4 matrimonios entre un hombre y una mujer en el arca, y muchos miles de yuntas animales entre un macho y una hembra. Y Dios les abrió la puerta al arca, y entonces comenzó a llover sobre el mundo que no temía a Dios. Y en esta mañana queremos decir esto, y con esto voy a concluir esta mañana el estudio. Si ustedes me piden que yo siga todo domingo, yo sigo después. Aquí hay material para hablar, pero quiero irme esta mañana de aquí con esto para que lo apunten también. El pecado de Sodoma, que es la clase de esta mañana, dice el Señor, como en los días de Lot. Ese pecado allá despertó 3 reacciones distintas. La primera reacción está en Génesis 18:20. Apunte la primera reacción que hubo por el pecado de Sodoma. Ya voy a acabar exactamente a las 1:30. Pero quédese con esto. Primera reacción por el pecado. Génesis 18 y verso 20. La primera reacción, ¿cuál fue, así? El clamor. El clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. La primera reacción que hubo cuando el pecado era tan grande, cuando los hombres se intercambiaban las esposas y las hijas, cuando el pecado era violencia, cuando querían romper la puerta de Lot, cuando no querían las hijas, sino querían los varones de aquella época. La primera reacción cuando uno de los deportes que había en Sodoma era matar de hambre a los pobrecitos que pedían limosna. Y el libro de Jacer que les mostré, que la Biblia lo cita, después voy a hablar de eso en la Biblia el siguiente domingo quizás, cómo habla Josué y Samuel del libro de Jacer histórico. Dice, anoche leí un poco de Jacer. Dice Jacer que uno de los deportes crueles de Sodoma era que cuando alguien pedía limosna en su pueblo, la gente le daba dinero al que pedía limosna, y cuando le daban bastante dinero, lo amarraban con las manos llenas de dinero que le daban al poste del pozo principal de la ciudad. Y había una ley que nadie le podía vender nada a esa persona, y mucho menos darle de comer. Y la persona pobrecita se iba secando con dinero para comprar comida, pero la ley era que nadie le diera comida a ese pobre hombre hasta que moría a los días exactamente de hambre. Y dice la palabra acá que hubo un clamor contra Sodoma. Ese no fue Abraham. Abraham hizo otra reacción. Primero que hubo un clamor. ¿Sabe quiénes clamarían? Los pobres y necesitados que vimos en el libro de Ezequiel, que hoy leímos, que en Sodoma no fortalecían las manos del pobre y del menesteroso. Y parece, como dice aquí la Biblia, que hubo un clamor contra la ciudad. Obviamente lo estaban haciendo los afligidos de Sodoma. Esos hombres que eran todavía dignos quizás y le arrebataban una hija. Estos que eran violentados. Esta gente pobrecita que no podía entrar en la palestra del pecado, comenzaron a clamar a Dios contra la ciudad. Señor, nos están afligiendo. Ese pobre hombre que mataban de hambre en el pozo de Sodoma levantó la voz. Una historia fascinante del libro de Jacer es que una joven, una persona llevó a su casa a una de esta gente transeúnte que iba a morir de hambre, lo escondió y le dio comida. Y cuando los hombres de Sodoma la encontraron,
como castigo por ser buena, le llenaron su cuerpo de miel y la pusieron para que muriera por las picadas de avispas. Y la mujer murió. Y muchos historiadores creen que esta fue una de las mujeres que clamó contra Sodoma, como dice aquí la Biblia, el clamor contra ella. Dios, haz justicia. Mira cuánta violencia, mira cuánta maldad, mira cuánta manera de vivir lejos de ti. Y la gente clamó. La segunda reacción fue la reacción de un hombre llamado Abraham, que esas son las pisadas de fe que tenemos que seguir tú y yo en esta mañana. Y Abraham no oró que Dios acabara con Sodoma. Abraham oró al revés. ¿Cuántos dicen aleluya? Y Abraham, dice Génesis capítulo 18 y versículos 23 al 32. Génesis 18, 23 al 32. No lo leo porque es muy largo. Que el clamor que Abraham hacía era más o menos al final fue: Señor, si en Sodoma, si en esa ciudad tan pervertida, en que hay hombres malos y pecadores contra ti, aunque sea hubiese 10 justos en Sodoma, destruirás también, Señor, la ciudad entera. No tendrás temor o tendrás amor por esos 10 que están allí. En otras palabras, Abraham sabía que estaba el sobrino allí. Estaba orando indirectamente por el sobrino, pero estaba a la vez orando que la misericordia de Dios se extendiera, porque Abraham sí conocía qué terrible es caer en las manos de un Dios airado. Y Abraham comenzó a pedir misericordia por Sodoma. Y Abraham comenzó a pedir piedad por Sodoma. Señor, no destruyas la ciudad si hay 50 justos, 40 justos, 30 justos, 20 justos, 10 justos. Y ahí se quedó corto Abraham, porque nada más había uno justo nada más. Y Abraham no lo sabía, pensaba que aunque sea habían 10. Y dice la palabra que Abraham pidió misericordia. Y la tercera reacción la encontramos allá en segunda de Pedro capítulo 2 y versículo 8. Y termino casi cuando dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 2:8, que la otra reacción fue la de aquel justo Lot, que moraba entre ellos y que afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Qué hacía Lot? Afligía cada día su alma justa, viendo, y lo que no veía se lo contaban, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Permítame que cierre este mensaje de esta mañana por lo menos con esto. La reacción que Monte de Sión tiene que tomar respecto al pulular de la homosexualidad son estas dos últimas reacciones. Señor, por amor de tu pueblo, no envíes tu juicio sobre un mundo que se ha olvidado de tu ley. Amén. 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 Señor, por amor de la iglesia, Señor, por amor de tu pueblo que está viviendo como sal de la tierra, preservando los valores morales. Por amor de tu pueblo que no corre en el desenfreno que va contra lo que vimos hoy en tu palabra. Por amor a tu iglesia, no envíes tu juicio estando la iglesia aquí. Ese fue el clamor de Abraham, equivalente a ti y a mí. ¿Estamos de acuerdo? La segunda cosa me gusta más que la primera. El papel de Lot, que afligía su alma justa al ver cómo procedían los pecadores. Cuidado, hermanos lindos, cuidado, pastor Eliseo, cuando oímos tanto del tipo de pecados que hay, que como uno que se acostumbra. Ay, me da igual porque como quiera están ahí. La palabra de Dios dejó a Lot como un representante del dolor que le causa el corazón de los justos. No solo el dolor por ver que Dios se ofende, porque ya vimos cómo se ofende Dios con los pecados de los hombres, pero el dolor de que un alma vaya al infierno sin Cristo. En otras palabras, a los cristianos justos le duele que los pecadores se mueran. Los cristianos justos le duelen que un hombre entró y le quitó la vida a estos jóvenes que estaban allí en Orlando. Nadie tiene permiso para quitarle la vida a nadie.
Nadie tiene permiso. Nadie. Si cuando alguien muere en el pecado, es lo que significa la ración de Lot. Cuando alguien muere en el pecado, a Lot le afligía verlos en el pecado porque él era un hombre justo. Señor, qué terrible como la humanidad te ha dejado. Yo me metí aquí pensando que el valle era bueno para el maíz, para la siembra, para el regadío, y mira dónde estoy, Señor. Pero mi alma no se acaba de acostumbrar a ver los pecadores como están, porque Lot sabía junto con Abraham que la reacción de Dios contra el pecado no es algo que le gusta a Dios. La Biblia dice que a Dios no le gusta castigar, pero castiga. Qué silencio. La Biblia dice que Él se duele del castigo. Y es un versículo que yo quiero decir esta mañana. Es más, se lo voy a dar para que lo tengan. Dios, apunta en el texto, no lo busques porque se me acabó el tiempo ya. Ezequiel 33:11. Y aquí sello el mensaje. Dice Dios en Ezequiel 33:11. Este va a ser el lema de esta mañana. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Vamos a alabar a Dios por eso. Qué misericordioso es Dios. Vamos a alabar a Dios por eso. ¿Quién alaba a Dios por esa palabra? ¿Quién dice aleluya por esa palabra? Vivo yo, y lo firma, es Dios hablando. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. No la quiere Dios, sino, esto es lo que Él quiere, que se vuelva el impío de su camino y que viva. Alábele si puede en esta mañana. Alábele si puede. ¿Quién puede repetir conmigo ese versículo bien fuerte? Vivo yo, dice... Matrimonios aquí fuertes. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. En otras palabras, hay un plan de amor de Dios para los homosexuales. Hay un plan de amor y de restauración de Dios para los gays. Dios los ama y los quiere salvar. Dios le da lástima consumirlos con fuego. A Él le da lástima verlos morir en el pecado. Siento su presencia aquí. Él está aquí. Él está aquí. Un pastor de Sacramento, California. Domingo que pasó esta cosa que pasó allá en Orlando. Se levantó en su púlpito e hizo gala de un gran desconocimiento del corazón de Dios. Y su declaración ha sido de fobia contra las iglesias evangélicas, porque él habló como un pastor evangélico, pero lo que dijo demuestra que él no sabe nada del corazón de Dios. Él dijo que tenían que haber matado más, que había que haberlos matado a todos. Dijo él. Los que me graban, escuchen, estoy diciendo lo que dijo él. Él dijo neciamente que fuera mejor ponerlo en un pelotón de fusilamiento y fusilarlos a todos. Pero si alguien dice eso, no conoce para nada la Biblia, no se debe llamar pastor, mucho menos, porque el mensaje terminó diciendo Dios aquí: yo no quiero la muerte del impío. ¿Lo llama impío Dios? Lo llama impío. ¿Puede castigarlo Dios? Sí. Pero el lenguaje de Dios es que Él no quiere la muerte del impío. Dios no se complace en que esos jóvenes se murieron. Dios se hubiera complacido que se hubieran convertido al cristianismo. Primera de Corintios 6, dicho a la iglesia de Corinto: los injustos no heredarán el reino de Dios. No es rey, ni esto, ni esto. Y después dice ahí: ni los que se echan con varones, ellos tampoco heredarán el reino de Dios. Pero Pablo dice: esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido purificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, el nombre de Cristo tiene poder para transformar a un hombre en nueva criatura. El Espíritu Santo tiene poder para transformar a una persona, quien sea, en una persona nueva, transformada por Dios. Póngase de pie, alábelo. Póngase de pie. Denle un aplauso de pie al Padre, al Hijo, en la comunión del Espíritu Santo. Mueva los panderos. Haga algo. Diga un aleluya. Diga un aleluya. Ya habéis sido lavados.
Ya habéis sido justificados. Ya habéis sido santificados. Dios ama al pecador. Dios ama al homosexual. Dios no aprueba el pecado. Dios no aprueba la maldad. Dios ama el alma de esa persona. Y el mensaje de la iglesia Monte de Sión es: a los que tienen sed, vengan a las aguas, beban del agua de la vida. A los que han probado todo tipo de pecado y el pecado les ha quitado la vida, vengan al Señor. Hermano lindo, ame a esa gente, predíquele, invítelo a la iglesia, que Monte de Sión le abre las puertas a ellos para que se salven y escapen por su vida. Si aquí llega un homosexual, le abrimos con cortesía la puerta, lo sentamos en la misma silla que sea y le brindamos el amor de Jesucristo. Siento su presencia. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amor. Lo vamos a repetir otra vez. En mi corazón hay una canción. Cristo ama a todos y los quiere salvar a todos, que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó, para aquel que me amó. Diga: hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón, y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, hermoso eres. La presencia de Cristo está aquí esta mañana. Cuando su palabra se predica y experiencia, cuando su palabra se predica, la verdad hace libre al cautivo. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Escucha el testimonio en uno de los funerales que hubo ahora en Orlando por la matanza de estos pobrecitos muchachos. Uno de los jóvenes que sobrevivió estaba en el funeral y había algunos cristianos que eran familias de algunos de los fallecidos y estaban allí. Y un pastor que tenía una familia más o menos ligada con los difuntos estaba allí. Y parece que le dieron la palabra al pastor. Eso obviamente no lo sacaron por televisión. Me lo contó el hermano Herminio, que estaba aquí en estos días con nosotros, un pastor que honro mucho. Y él, la primera tinta, se lo contaron ahí en Orlando, estaba predicando en Orlando. Y uno de los jóvenes que estaban en la discoteca y escapó, estaba en el funeral. Y cuando el pastor dio una palabra de Dios en el funeral, ese joven sobreviviente homosexual pasó al frente y arrepentido dijo estas palabras: yo quisiera poder meter mi mano dentro de mí y arrancarme este vicio tan terrible que me ha atado por tantos años. ¿Nos da compasión eso? Por eso el mensaje de la iglesia no es homofóbico, no es de rechazo a la persona. ¿Cuántos casos de niños violados en la juventud?
por delincuentes hasta en la familia misma. Se entregaron a eso pensando que no eran varones. El domingo siguiente voy a dar 4 pasos que debe dar un padre cuando un niño ha estado en este mundo de violaciones para volverle su identidad. Parece que voy a seguir el tema. Y el pastor inteligente dijo: yo conozco a uno que te puede meter su mano en el corazón y arrancarte el pecado. Aleluya. Y el pastor oró por el muchacho y en el funeral se entregó a Jesucristo como Salvador de su alma. Una prueba más de que Cristo no aborrece a nadie. Él dijo: el que a mí viene no le echo fuera. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sálgase del banco un momentico, por favor. Sálgase del banco, levante la mano. Sálgase del banco, sálgase del banco. Hay una unción aquí de Dios. Yo quiero acabar el culto con un clamor así, mire, de manos alzadas. Levante la mano, haga un clamor así de manos alzadas. Gracias, matrimonio, gracias por acompañarme. Levante la mano conmigo, lance un grito y diga: Señor, yo me uno a Abraham a clamar esta mañana. Yo me uno a clamar por misericordia. Yo me uno a clamar porque tú amas a las lesbianas, tú amas al homosexual, tú amas, Señor, al pecador, tú amas al que anda en caminos torcidos. Levanta un clamor, iglesia, levanta un clamor. Oh, diga misericordia, Señor. Diga fuerte: misericordia, misericordia, misericordia. Ten piedad, Señor. Oramos por arrepentimiento. Oramos por nuestra familia. Nuestra familia se va a salvar. Nuestra familia va a escapar por su vida. Dios los salvará, los bendecirá, trabajará con ellos. Oh, trabajará con ellos. Dios los va a salvar. Dios los va a salvar. Padre, sálvalos. Padre, sálvalos. Conviértenos en voceros. Conviértenos en voceros de la sal. Que la iglesia no pierda el sabor. Que la iglesia no pierda su importancia como elemento preservador de la verdad. Gracias por el púlpito cristiano honrado. Gracias por el púlpito cristiano de esta iglesia y de muchas iglesias sanas que no tienen miedo a predicar la verdad con amor para tu gloria. Dígaselo, dígaselo. Dios, te adoro a ti, te adoro, pues tu nombre es santo, pues tu nombre es santo, santifíquelo. santo. Solo por última vez así. Dios te adoro. Dios te adoro a ti. Última vez, dígalo fuerte. Te adoro a ti. Te adoro. Dios te adoro a ti. Te adoro. Te adoro. Pues tu nombre es santo, Pues tu nombre es santo, santo, santo. Martica Restrepo, que está frente a mí ahora, va a trabajar en estos días con niños que se han refugiado en el border, en la frontera americana. Ayer vino aquí a mi oficina una muchacha que trabaja en un shelter allá en Homestead con niños también de la frontera que vienen muchos abusados sexualmente. Ella ha venido a pedir que Dios la capacite para el trabajo. Padre, gracias por Martica Restrepo. Que la palabra que ella oyó esta mañana en esta iglesia de Sal la haya bendecido tanto. Que esta sierva que hace tantos años camina contigo y es una mujer de oración. Todos levanten la mano y reciban sabiduría con Martica. Diga: Señor, yo quiero sabiduría para lidiar con cada caso. Dame sabiduría para lidiar con la familia, Señor, con la gente que puedo aconsejar,
Que yo tenga amor para el homosexual, para la lesbiana, amor por su alma. Que los podamos ayudar, Señor. Que los podamos rescatar, Señor. Padre, dale sabiduría a esta mujer de Dios en el trabajo difícil con esos niños abusados, Señor, en nuestros países. Gracias por ella, y que la paz tuya se vaya con tu iglesia ahora, y que el martes templo lleno, orando y buscando la unción del Espíritu Santo. El Señor te bendiga, iglesia preciosa. El Señor te bendiga, hermana. El Señor te bendiga, hermano. Dale la mano a tu hermano y despídelo en amor. Es tu nombre santo. Despídelo con amor.